Hola, te saluda nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. Vamos a estudiar a continuación el tema de herencia en Java. ¿Están listos? Vamos. Concepto de herencia. En esta lección vamos a estudiar el concepto de herencia. Una de las formas en que entendemos la herencia son las características que se mantienen de generación en generación en una familia. Por ejemplo, los abuelos tenían cabello rubio y uno de los hijos hereda esta característica. A su vez, el hijo tiene otro hijo que también hereda este cabello rubio. Por otro lado, los mismos abuelos pudieron haber tenido una hija con cabello castaño y lacio, y los nietos pueden heredar también esta misma característica de tener el cabello castaño y lacio. En la programación orientada a objetos, el concepto de herencia es muy similar. Definiremos una jerarquía de clases que nos permitirán heredar características entre clases padre e hijas. Veamos a continuación algunas características particulares de Java. Herencia en Java. La herencia es uno de los conceptos más importantes en la programación orientada a objetos, POO, y mencionaremos algunas de las razones más importantes por las cuales aplicaremos este concepto en el diseño de nuestras clases. La herencia nos permitirá representar un comportamiento en común, evitar duplicación de código. También la herencia es una característica de la programación orientada a objetos. Y también esta característica nos permitirá diseñar clases más parecidas al mundo real. De esta manera, la herencia nos permitirá representar características o comportamiento común entre clases, permitiendo definir en la clase padre los atributos o métodos que sean comunes a las clases hijas, las cuales heredarán estos atributos o métodos definidos en la clase padre. Lo anterior permite evitar duplicar el código entre la clase padre y las clases hijas, por lo que cumplimos con la reutilización de código, que es uno de los principales objetivos de la programación orientada a objetos. Si aplicamos el concepto de herencia, podemos modelar de una manera más sencilla sistemas del mundo real. Si ya la definición de objetos es un gran aporte, diseñar una jerarquía de clases nos facilitará aún más el modelado de clases. Ejemplo de herencia en Java. Vamos a ver un ejemplo de herencia en Java. Podemos observar una clase llamada persona, la cual, como cualquier persona, tiene muchas características, pero nos vamos a enfocar a unas cuantas. Una persona puede tener un nombre, puede tener un género, edad y una dirección. Vamos a capturar estas características en cada uno de los atributos que corresponden en la clase. Puede tener muchos más, pero nos vamos a enfocar en estos para simplificar el ejemplo. Por otro lado, si estamos tratando de modelar un sistema de ventas, podríamos tener algunas variantes de una persona en nuestro sistema. Por ejemplo, la clase empleado y la clase cliente. Y podemos observar en nuestro diagrama que se utiliza la palabra extends para indicar que la clase empleado hereda de la clase padre persona. De igual manera, la clase cliente es una clase hija de la clase persona. A diferencia de una simple persona, un empleado tiene sueldo. Un empleado también puede tener un ID, por ello el atributo de ID empleado, el cual es único para cada empleado. Y la clase empleado tiene los métodos para cada atributo creado en esta clase. Por ejemplo, los métodos getIdEmpleado y el método get y set para el atributo de sueldo. Por otro lado, podemos tener un cliente que se registra en el sistema de ventas. Este cliente puede tener como atributos un identificador, un ID cliente, también podemos tener una fecha de alta o registro, y también podemos indicar si es un cliente especial o VIP. Para tales casos, asignamos las variables descritas en la clase cliente, así como los métodos respectivos. En este ejemplo, no estamos indicando cómo concluimos y cómo llegamos al diseño de estas clases. Sin embargo, el proceso general es identificar los actores, es decir, las entidades que generalmente serán nuestras clases,
e identificar cómo interactúan estas entidades en nuestro sistema. Y a partir de las necesidades de nuestro sistema podemos ir anotando cuáles son las características, es decir, atributos, y cuál es la funcionalidad, es decir, métodos, que debe de tener cada entidad que estemos analizando. Una vez que se han encontrado estas entidades con sus atributos y métodos, vemos si existen características o funcionalidad en común. Y allí es precisamente como llegamos a este tipo de diseños. Podemos observar que la clase persona es la clase padre y que las clases empleado y cliente extienden de la clase persona, es decir, que van a heredar las características de la clase persona. Esto permite que no tengamos que repetir el código ya definido en la clase persona. Y una vez que creamos un objeto de tipo empleado o cliente, en automático también tendrá las características de la clase persona. En la siguiente lámina veremos un ejemplo más visual de esto. Ejemplo de herencia en Java. En la lámina podemos observar del lado izquierdo la definición de dos clases con herencia. Este es una forma en que podemos imaginar visualmente lo que ocurre con la definición de una clase una vez que manejamos el concepto de herencia. Según el diagrama de clases que mostramos en la lámina anterior, la clase de persona tiene varios atributos privados y varios métodos también que son públicos, como se observa. Sin embargo, los atributos privados no se heredan, ya que precisamente son privados y pertenecen únicamente a la clase donde se definen. Sin embargo, lo que sí se hereda en este caso son los métodos públicos. Por ello, estos métodos en automático pasan a ser parte también de la clase empleado. Así que un objeto empleado puede utilizar tanto los métodos públicos de la clase persona, así como los métodos definidos dentro de su misma clase de tipo empleado. Por ello, el objeto creado de tipo empleado contiene los métodos de la clase persona que son heredados, como getNombre, setNombre, getGénero, etc., pero además contiene sus propios métodos, como son getIDEmpleado, getSueldo, setSueldo, etc. Y este es el objeto completo de tipo empleado, el cual hereda características de la clase persona. Así que los atributos privados de la clase persona no se heredan, sin embargo, los métodos públicos de la clase persona sí se heredan a la clase empleado. Debemos notar que lo que restringe la herencia en Java son los modificadores de acceso. Por lo tanto, debemos poner particular atención en el tipo de modificador de acceso que tiene el atributo o el método, ya que de esto depende que se hereden o no los atributos o métodos. Recordemos que son 4 modificadores de acceso en total, pero por ahora estamos simplificando únicamente a 2, es decir, private y public. Y en un curso posterior vamos a ver a detalle cada uno de esos atributos y cuáles son los que se heredan y cuáles no. En resumen, cuando visualicemos una clase que hereda de otra, podemos imaginarnos a esta clase como el conjunto de sus propios atributos y métodos, así como la suma de los atributos o métodos heredables de la clase o clases padre, ya que puede recibir herencia de una clase padre o de una clase abuelo, es decir, una clase padre de su propia clase padre.